fuera indefinido como eterno, se corta rápidamente. Y lo corta rápidamente y le sale López Contreras. Porque la prensa entendió que debía lanzarse también con aquel ambiente. Y se estaba creando un ambiente subversivo. Y ese ambiente subversivo fue detenido rápidamente por López Contreras. En el momento en el cual se produce la huelga de la prensa, a finales de enero del 36 y comienzos de febrero. El punto fundamental se produce el 14 de febrero, cuando los huelguistas convocan a todo el sector de la prensa, a estudiantes, catedráticos, a la Plaza Bolívar, para producir la primera gran manifestación contra López Contreras. Y allí se produce un episodio que marca lo que sigue, marca esta historia, porque la gente, el colectivo social entendió, la suma de individuos entendieron que esto que se estaba vendiendo como nueva búsqueda, como nueva perspectiva, como un señalamiento democrático, no tiene nada que ver con eso, que la huelga de la prensa ya lo anunciaba. Y aquella manifestación de la Plaza Bolívar comenzó a expresarse, tomó calor, y cuando toma calor la manifestación, ya habían hablado varios de los jóvenes de 28, entre otros el presidente de la Asociación de Escritores, Acosta Sainz. Cuando aquello está prendido, vienen los disparos de la gobernación, y ahí quedan por lo menos 12 muertos. 12 muertos, uno de los cuales fue allá en la pared de la propia gobernación. Y cuenta un periodista que el moribundo con su propia sangre escribió la palabra libertad. Pues bien, esa es la mañana. En la tarde se produce la manifestación más voluminosa de la historia de Venezuela. Toda Caracas se lanzó en aquella manifestación. Tengo los testimonios de Rodolfo Quintero, de Joito Villalba, tengo muchos testimonios al respecto. También de Rodolfo Quintero. Va la manifestación encabezada por el rector de la Universidad Central, doctor Risque, y los estudiantes, básicamente Joito Villalba, presidente de la Federación de Estudiantes. Van a salir las flores. Y cuando están cerca, López Contreras le manda un emisario que en una comisión subo a hablar con él, está dispuesto a pactar. Y sube la comisión. Sube Risque, Acosta Sainz, Joito Villalba, Rodolfo Quintero y otros. Y les dice el presidente, ¿qué es lo que quieren ustedes? Queremos libertad de expresión, queremos libertad de reunión concedida, queremos libertad de los presos políticos concedidos, queremos esto concedido, todo concedido. Queremos que se retiren las fuerzas gubernamentales gomecistas, concedido, todo está concedido.
Lo único que les pido a ustedes, para que todo se selle, es que me retiren esa manifestación. Y Villalba se acerca al balcón del pueblo y les dice: compañeros, hemos triunfado. Todas nuestras peticiones han sido satisfechas. Vamos a retirarnos en forma ordenada. Vamos hacia el panteón a darle las gracias al Libertador porque hemos triunfado. Y respiró hondo López Contreras. El que había triunfado era él. Había triunfado él. Esa manifestación podía cambiar el curso de los acontecimientos. En el panteón, Gabaldón Márquez le dio gracias a Bolívar por la inspiración y por el triunfo obtenido. El triunfo significó que desde entonces López adquirió la estabilidad necesaria para impulsar, para manejar a sus anchas el anticomunismo. Y fue así como no permitió que este se desarrollara, y antes, por el contrario, con el inciso sexto de la Constitución, se permitió el lujo de sacar del país a todo aquel que tenía inspiración o influencias comunistas. Fue larga la lista de los exiliados. Y así, con esa represión, pudo continuar profundizando su camino hacia la democracia, que lo retoma Carlos Irazábal, marxista, en su libro titulado Hacia la democracia. Él toma el espíritu general del 36 para decir: señores, esto es lo que está planteado, vamos hacia la democracia. Y ese mensaje de Irazábal, todo el mundo lo aceptó, lo copió. Se creía que eso era la verdad, pero nada que ver. La verdad era otra. La verdad es que detrás de López estaba la sucesión, y la sucesión tenía que ser también militar. Esa sucesión a Medina Angarita, un presidente que seguramente va a ser más amplio, más generoso, pero que estaba metido en ese orden ya establecido y trazado por la política de López Contreras. La sucesión no fue posible, la proposición ADECA bien conocida, no fue posible. Y como no fue posible, y enloqueció el candidato, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo? El candidato Diógenes Escalante, como enloqueció. Entonces simplemente se procedió en este momento a cerrar las posibilidades de acuerdo, y es cuando surge la conspiración militar encabezada por Marcos Pérez Jiménez, Delgado Suárez, Llovera Páez y otros, que simplemente convocan a los adecos encabezados por Rómulo Betancourt para producir el golpe del 18 de octubre de 1945, llamado la Revolución de Octubre. Una Revolución de Octubre que va a traer, simplemente, va a intentar sembrar la socialdemocracia en Venezuela, vendiendo el mensaje de la democracia, vendiendo un Estado democrático. Esto es lo que se vende, un Estado democrático, alternativo, electoral. Es el trienio 1945-48, un trienio de los adecos para los adecos, con el centralismo en abundancia.
Me contaba Pérez Jiménez, en mi libro con él habla el general. Nosotros, el día siguiente del golpe, me dice Pérez Jiménez, estábamos en la oposición. El día siguiente, el día 20, estábamos en la oposición. ¿Por qué? Esta gente, al acceder a la presidencia, Rómulo Betancourt entendió que todo el poder era para ellos. Y desde entonces, admite Pérez Jiménez, comenzamos a conspirar con nuestros compañeros de ruta para el golpe contra Medina. Pues bien, en ese tiempo, en esos 3 años, se echan las bases, ciertamente, con la constituyente del 1947, las bases para el establecimiento de lo que luego se va a llamar la democracia representativa, con aquello del voto a la mujer, el voto universal y secreto y el voto a la mujer. Es decir, aquello de que todos los mayores de edad podían votar. Se quedaba atrás el voto masculino y el voto censitario. Entraba el voto representativo como la máxima bandera en Venezuela. Pues bien, esto que se establece en ese trienio, la Junta de Gobierno encabezada por Rómulo Betancourt entiende que ninguno de los miembros se puede postular como presidente, como candidato a la presidencia, y por ello surge la candidatura de don Rómulo Gallegos. Don Rómulo Gallegos es el presidente 47-48, hasta el 24 de noviembre de 1948, cuando los mismos militares que habían acompañado a los adeptos para el golpe del 45 lo derrocan. Ese un derrocamiento sin mayores acontecimientos, estaba materialmente avisado, y allí el Partido Acción Democrática tiene su primera derrota, militar, político-militar. Pues bien, del 48 al 58 hay un solo periodo, el periodo prejimenista que se ha llamado, que tiene dos partes fundamentales. La dicta blanda y la dictadura. La dicta blanda, como se ha llamado, es la que comienza en el 48 y tiene a su vez 2 partes. La dicta blanca, que es la que va del 48 al 50, del 48 al 13 de noviembre del 50, que es la fecha en la cual viene el magnicidio. ¿El magnicidio a quién? Al delegado Charbot. Al delegado Charbot, el magnicidio que ustedes manejan, de eso también había muchísimo que decir. Tenemos tanta información al respecto. Nada más que les puedo recordar que esto no está hoy clarificado. Lo discutíamos con Pérez Jiménez, uno de los señalados, y Pérez Jiménez me responde: ¿qué interés tenía yo en la muerte del Delgado? Si yo era jefe de las Fuerzas Armadas, el poder militar está en mis manos. No tiene ningún sentido. Esto de Urbina no podía actuar en forma aislada. Le garantizaba a Delgado, a los Estados Unidos, el poder petrolero. Había alguna duda con respecto a Delgado. Había, señala Chivo Negro, Oscar Llanes, señala Chivo Negro, que había una conspiración militar contra Delgado, contra Pérez Jiménez y contra los demás miembros de la Junta, del equipo militar. Todo esto aún está en debate, en discusión. No hay la posibilidad
de decir hoy exactamente quién mató a Delgado Charbot. Lo que sabemos que Urbina, con toda su fuerte influencia, no era el agente único que estaba en ese escenario. Pues bien, la parte 2 va desde el 50 al 52 específicamente, hasta las elecciones del 30 de noviembre del 52, cuando la Junta, los tres cochinitos, convocan a la constituyente para crear la nueva estructura jurídico-legal. Pues bien, esta constituyente, como ustedes saben, estaba encabezada en la oposición por don Mario Briceño Iragorri, que produce, por cierto, el 30 de noviembre, el día anterior a las elecciones, produce en el Nuevo Circo un discurso cerrando la campaña sobre, que es un resumen indesechable sobre la historia de Venezuela. Las palabras del discurso de este hombre, por cierto que fue un discurso leído, cuestión que en política casi que no se perdona, pero tampoco don Mario se perdonaba por decir improvisar. Eso no estaba con él. Pues son cuando mucha gente se fastidiaría, leyó su discurso, que quedó para la historia de Venezuela. Pues bien, esa constituyente, mucha gente piensa que fue una elección presidencial, ¿no? Es una constituyente que pierde Pérez Jiménez y gana Pérez Jiménez. Porque la constituyente, una vez que se desconoce el triunfo de Unión Republicana Democrática, apoyada por los partidos ilegalizados desde la huelga petrolera del 50, ilegalizados del PSDB e ilegalizados en Democrática, estos partidos ilegalizados van a votar por URD, y este es el punto que toma Pérez Jiménez para decir que esas elecciones son fraudulentas por parte de los opositores. Y es cuando se le da la vuelta a los resultados y gana el FEI, el Frente Electoral Independiente de Marcos Pérez Jiménez. En abril, 19 de abril del 53, se establece la constituyente y nombra presidente a Marcos Pérez Jiménez. Luego que Pérez Jiménez va a gobernar desde ese día, 19 de abril del 53, hasta el 22-23 de enero de 1958, creando un fenómeno en el siglo XX venezolano. Si Gómez fue un fenómeno por sus 29, 27 años, si Guzmán Blanco fue un fenómeno por sus 27 años, por sus 3 presidencias y por su obra basada en el cemento y un supuesto desarrollo social, económico, político, este hombre, Pérez Jiménez, específicamente en 10 años de influencia y en 5 años, 4 años y medio de presidencia directa, deja una obra que parte de ella la estamos pisando en este momento. Una obra, como dice él, tangible, que nadie puede desconocer ni olvidar. Me decía, está en el libro, profesor, por donde usted pase en Venezuela, va a decir, eso lo hizo Pérez Jiménez. Si va por una autopista, si va por una carretera, si va al centro de Caracas, si va a los próceres, si va a su universidad, donde usted vaya, va a conseguir. Y si va para el campo, por lo que antes se llamaba campo, como Turén, va a decir, ese sistema de riego lo hizo Pérez Jiménez. Y si va a los Andes, va a decir, eso que está allí en el periférico lo hizo Pérez Jiménez. Y eso lo hizo Pérez Jiménez. Y fue con 10.000 millones de aquella época. Entonces,
Ese fenómeno, que muchas veces quiere negar, es la obra de cemento que tapa toda injusticia, toda politiquería, todo vandalismo. Pero hay una obra que no se puede desconocer. Una obra que la democracia que se instala en el 58 y que llega hasta el 98, la democracia de los 40 años, no tiene esa obra. Comparativa no tiene esa obra. Tiene otras obras de Pérez Jiménez, como la obra de los muertos, las torturas, los desaparecidos, la negación de la democracia, que se empeñaban en postular. Pero los 40 años, que van desde la unidad del 58 hasta la defenestración de Carlos Andrés Pérez, y desde aquí hasta la derrota electoral del 6 de diciembre del 98, digo, esta democracia de los 40 años simplemente es un compendio de negación del discurso que manifestaba, aquel discurso de que somos solamente democracia y no otra cosa que una democracia. Una democracia que tiene en su haber por lo menos 5.000 muertos por razones políticas. Contamos allí los muertos, desaparecidos, entre otras cosas, de la década de los 60, la llamada lucha armada, donde hubo todo tipo de atropello, todo tipo de violación de los derechos humanos. Pero también tenemos los muertos en las insurrecciones como Carúpano y Puerto Cabello, sobre todo en Puerto Cabello, donde fueron centenares. Pero tenemos centenares de muertos a la hora del Caracazo. Y para ustedes contar. Es decir, que hablar de 40 años de democracia es continuar el discurso que hemos visto desde los griegos a esta parte. Formalismo, no otra cosa sino formalismo. Democracia formal, nunca real. Y esto, sobre todo, el capítulo final de los 40 años, que es la defenestración de Carlos Andrés Pérez, esta máxima negación de que existía ningún tipo de democracia, sino que había suma de individuos metidos a políticos, cada quien buscando y cuidando su parcela. Y en un momento dado, y ya estarán aquí sentados, aspiro que nos interesemos en el asunto, los compañeros de Acción Democrática, que vengan a plantearnos la historia de Acción Democrática, para que lleguemos a uno de los puntos fundamentales en los cuales el propio Partido Acción Democrática entiende que lo mejor que puede hacer el partido es liquidar a Carlos Andrés Pérez. Y cuando le planteo esto a Carlos Andrés Pérez, me dice: no, profesor, no es así. Oye, porque el más sádico de los sádicos que yo conocí se llama Carlos Andrés Pérez. Ese hombre materialmente daba la vida por el partido. Y mira dónde lo llevó el partido. Sentado en esta misma sala, aunque antes era al revés, allá sentado, Carlos Canoche Mata, en un foro, cuando le planteamos esto, le dije: Carlos, tú fuiste uno de los primeros que levantó el brazo para aprobar la defenestración de Carlos Andrés Pérez. ¿Y qué respondió Carlos? Y está grabado y firmado como todo en esta sala. Bueno, ya eso estaba aprobado.
¿qué íbamos a hacer? Es interesante oír estos actores, oírles la explicación. Ellos lo que no sabían, y vuelvo al comienzo de esta reunión, ellos no conocían la realidad que tenían por delante. Ellos no sabían que estaban acabando con la cuestión democrática, que la estaban integrando definitivamente. No sabían eso. No conocían su realidad, su verdad, su historia. Y los señores lo que sigue simplemente es ya la decadencia de que el mismo hombre que conspiró con Hugo Chávez para dar el golpe el 4 de febrero del 92, Rafael Caldera y los demás notables, este mismo hombre que encabeza como aliado de Chávez, y esto lo hemos denunciado permanentemente sin que salga ninguna voz a respondernos, del aliado de Chávez que había en Rafael Caldera para el golpe del 92, del 4 de febrero del 92, digo, es el bienvenido a la presidencia, para que bienvenido a esa presidencia comience el llamado proceso que el 28 de marzo pone en libertad a los golpistas, un golpista que se convierte luego en golpista democrático representativo para obtener el triunfo electoral el 6 de diciembre del 98 y asumir el mando de poder como presidente el 2 de febrero del 99 para irse a una constituyente con el cual cambia formalmente el sentido y contenido del mensaje democrático, porque en lo sucesivo se tendrá una revolución democrática, en lo sucesivo vendrá una revolución socialista, en lo sucesivo vendrá, qué sé yo, una sociedad de transición hacia el socialismo comunismo. Pues bien, estos 15, 16 años que tenemos son la continuación de la vieja historia, que ahora simplemente se le ha puesto la vestimenta socialista, pero es la misma suma de individuos, de caudillos, de intereses. Aquí no hay un programa de y para otra política, de y para una sociedad. Aquí lo que hay hoy, en lo fundamental, es un proyecto de extinción, de degradación, de destrucción de un país, en nombre de algo que se está llamando la revolución socialista, en un momento en el cual esto que se llama socialismo no tiene cabida y espacio en ninguna parte del mundo, pero es un socialismo que nos lleva a situaciones como la que estamos viviendo en el día de hoy y que comentamos al comienzo de esta reunión. Es decir, hoy somos como supuesto país socialista unido a un tal bloque socialista encabezado por Rusia y China, que no tienen ya nada que ver con eso. Digo, somos parte de un bloque que nos convertimos en enemigos, en supuestos enemigos del imperio mayor capitalista mundial. Entre tanto, tenemos que somos aliados, como aliados dependientes en lo político fundamentalmente de los señores cubanos desde el año 2, 3, 4, somos aliados
somos parte de Venecuba, como hemos llamado, y hoy esa parte de Venecuba, que es la isla, se va a congraciarse, a acordarse con Estados Unidos, mientras Venezuela, que ahora asume las grandes banderas del socialismo, vaya usted a saber qué cosas piensan de que es el tal socialismo, digo, mientras esta Venezuela simplemente pasa a ser la cuna de la revolución mundial. Vea usted lo que se llama un disparate realmente de marca mayor. Esto es lo que estamos viviendo. A este punto hemos llegado, señores, en esta historia, con unos partidos políticos que son agentes básicos y fundamentales de todo este proceso, que es necesario estudiar. Pues bien, este es el objetivo del presente seminario. Por ello hemos hecho estas 3 largas introducciones. Miren ustedes la verdad.